Necesitamos comentar sobre el término evangelio antes de entrar al escrito del apóstol Juan. El término evangelio es la transcripción del sustantivo griego evangelion, que significa buena noticia. Isaías 52:7, hermosos los pies del mensajero que trae buenas nuevas. Isaías 61:1, el Espíritu del Señor me ha enviado a anunciar la buena nueva. Estos son textos citados en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo y por Lucas en Romanos 10:15 y Lucas 4:18 al 19. Y es precisamente en estos versículos donde alguien puede encontrar la razón que empuja a los escritores del Nuevo Testamento a emplear dicho término en un sentido casi técnico y preciso. Es decir, no se refiere a buena nueva en un sentido tan general como se utilizaba en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento es una connotación ya más específica. Ya se refiere exactamente a la venida del Señor Jesús, a Dios con nosotros, Dios bajando a hacernos, a estar con nosotros. Es la buena noticia que Dios anuncia al mundo enviando al Señor Jesús para instaurar su reino. El término evangelio a veces lo encontramos como buena nueva. En la Reina Valera 2015 aparece aproximadamente 119 veces. En algunas ocasiones como evangelio, en otras como buena nueva. La nueva versión internacional usa el término evangelio algunas 68 veces y buena nueva solamente en un versículo. Hay otros pasajes donde se traduce o ellos traducen como noticia, la noticia, buena noticia, pero cuando decimos evangelio o buena nueva, es 69 veces entre ambas frases. La Biblia de Jerusalén es la que tiene 111 veces en toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, 111 veces, ya sea como evangelio o como buena nueva. ¿Por qué me interesan estas cifras? ¿Por qué me interesa este, este, este término, la cantidad de veces? Bueno, porque es el tema predominante en toda la escritura. Es el centro de la Biblia. El Señor Jesús, su mensaje, Él entre nosotros, Dios con nosotros, eso es el Evangelio, es lo que domina, es lo que predomina en todo el mensaje bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces conviene hacer una revisión de estos pasajes. Usted busque de alguna manera en internet, tenemos esa facilidad, todos los pasajes donde se incluye la palabra evangelio o buena nueva. ¿Por qué? Bueno, es interesante, es muy importante entender el contexto en el que se utiliza o en los que se utiliza esta palabra. Nos daremos cuenta que el carácter nuevo del Evangelio concierne ante todo a la persona del Señor Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento anuncian el amor y el perdón ofrecidos por Dios a todos los seres humanos. Es lo que encontramos, el mensaje que encontramos en los profetas. Pero ahora en el Nuevo Testamento es el Señor Jesús el que cumple la realización de esas promesas. Como decía, ¿en qué contextos se utiliza el término evangelio en el Nuevo Testamento? Lucas 1:19 nos dice que el ángel Gabriel anunció el evangelio. Mateo 4:23 nos dice que el Señor proclamaba el evangelio del reino. Mateo 11, Mateo 11:5 nos dice que el Señor Jesús proclamaba el evangelio a los pobres. Muy curioso. En Hechos 10:36 nos dice Pedro que Dios ha enviado su palabra a los israelitas
anunciándoles la buena nueva de la paz por medio del Señor Jesús. La buena nueva de la paz, el evangelio a los pobres, el evangelio del reino. Y es así como vamos viendo el uso que le dan, siempre refiriéndose a lo mismo. Romanos 15:19 nos dice Pablo que pudo dar cumplimiento al evangelio de Cristo. Romanos 2:16, Pablo se refiere a el evangelio del Señor Jesús como su evangelio. Palabra del Señor es el evangelio y también el Señor Jesús. En Apocalipsis 19:12 al 13, dice la escritura, lleva escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre y se llama Palabra de Dios. El Señor Jesús se le llama Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y en Primera de Pedro 1:25, entre otros textos, la palabra del Señor permanece eternamente y esta es la palabra, la buena nueva que se os ha anunciado. Palabra del Señor, el Evangelio. No encuentro otro texto, tal vez existe, no lo he visto, en que se refiera a otro asunto cuando se dice palabra del Señor. Solamente encuentro que se refiere al Señor Jesús en Apocalipsis y en algunos otros pasajes al mensaje que se proclamaba, el Evangelio. Es palabra del Señor, palabra de Dios. Según el apóstol Juan, lo que se predicaba era el Evangelio. Nadie andaba cargando el libro Hechos, Apocalipsis, no existían esos libros. El apóstol Juan comienza a escribir, tiene ahí 21 capítulos en este libro, y él dice, esto es lo que estoy predicando, esto es lo que pretende crear fe en el Señor Jesús. ¿De qué hablamos hoy cuando decimos estar evangelizando? Bueno, ya es muy común. Una persona quiere predicar el evangelio a otra y solamente le lee Marcos 16, 15 al 16 y dice, bueno, comienzan con Marcos 16, 15 y 16 y ahí se quedan y terminan con el mismo Marcos 16, 15 al 16. ¿Qué es lo que dice? Bueno, el que crea y se bautice será salvo. ¿Usted ya cree? Sí, ya creo. ¿Ves? Solo le falta bautizarse porque dice el que crea y se bautice. ¿Se fija? En 10 minutos ya le prediqué el evangelio, engañándose a sí mismo y engañando a las personas a quienes pretende evangelizar. ¿Cómo es posible que solamente leyendo donde dice bautícense pretenden que ya está predicando el evangelio? Esa es una mentira, esa es una falsedad. Y estamos analizando, bueno, todavía estamos en la introducción. Estamos comentando acerca de la palabra evangelio porque ha sido muy mal entendida. Tiene un significado tan extraño en esta época, extraño a lo que se encuentra en los escritos del Nuevo Testamento. ¿Qué debemos predicar? Alguien dice por ahí, hay 4 pasos de salvación. Otros le agregaron uno y dicen, hay 5 pasos de salvación. Entonces, mire, usted crea, se arrepiente, se confiesa o confiesa a Cristo y se bautiza. Se fija qué fácil, pero en ningún momento, al menos la mayoría de los que conozco, no les dicen leamos Mateo, leamos Marcos, leamos Lucas, leamos Juan y sencillamente pues van a dar cuenta de cuál es la predicación que están teniendo. Si lo que vamos a predicar es el evangelio, entendamos bien lo que es el evangelio. Dice alguien, bautícese y se empeña. Mire que si usted se bautiza, le va a ir bien. Si usted se bautiza, recibe salvación. Si usted se bautiza, ahí empezó y ahí termina el tema. Solamente con la palabra bautismo. Otro lo que dice es, cierre los ojos, haga una oración conmigo,
y acepte al Señor en su corazón. Otro grupo de personas dice, es más fácil agarrarlos cuando son niños, porque de 8 meses, de 10 meses, de 1 año, de 2 años, no pueden decirnos que no. Y los vamos a convertir en miembros de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 grupos? Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre uno que agarra a un niño y rocía con agua su frente, su cabeza, en comparación a aquel que le dice, hagamos una oración y ya usted recibe la salvación? O aquel que le dice, métase al agua y recibe la salvación. ¿Cuál de estos 3 está predicando el evangelio? Eso no es predicar el evangelio. Para empezar, meterse al agua o ser rociado con agua o hacer una oración no es predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio para Isaías? Tenemos en el capítulo 40 de Isaías, versículos 9 al 10, que dice lo siguiente: súbete a un monte elevado, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, allí está vuestro Dios. Aquí llega el Señor Yahvé con poder, su brazo lo sojuzga todo, vedlo, su salario le acompaña, su paga le precede. Isaías está profetizando la llegada del cumplimiento de la promesa y dice: Jerusalén, mensajeros de Sión, anuncien lo siguiente, porque eso es evangelio, anunciar buena nueva, dar una buena noticia. Anuncien lo siguiente. ¿Y cuál era el mensaje? Según Isaías, ahí está vuestro Dios. Yahvé llega a este mundo con poder. Su brazo lo sojuzga todo. Véanlo. Trae recompensa, trae pago, trae premio. No veo a Isaías diciendo, el que se meta al agua recibe la recompensa. O sea, ¿y por qué va a entrar al agua? ¿Y cuál es el mensaje para Isaías? No es métase al agua, es Dios está con nosotros. Conozcan al Dios que viene a habitar entre nosotros. ¿Qué es el evangelio para el ángel que se apareció a los pastores? Había pastores y se les apareció un ángel que les dijo: os anuncio la buena nueva de gran gozo. Ha nacido Cristo el Señor. Hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en pesebre. Y repentinamente, junto con aquel ángel, apareció una multitud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de su elección. La buena nueva que dio el ángel, la buena nueva de gran gozo, es que nació Cristo el Señor. Y ese niño envuelto en pañales es la buena nueva que el ángel estaba dando a conocer a los pastores. Ese es el evangelio. ¿Qué es el evangelio para el escritor del evangelio según Marcos? En el capítulo 1, versículo 1 dice Marcos, el escritor: comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Es decir, Marcos va a escribir 16 capítulos y eso para él es el evangelio del Señor Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios. Para Isaías, Dios viene con poder, con recompensa. Para el ángel, ahí está Dios entre nosotros
el niño que hallaréis en un pesebre. Para Marcos, todo lo que él va a relatar en los 16 capítulos es el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 1 dice, este es el principio del Evangelio. Entonces, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, contienen el Evangelio, que es anuncio, nacimiento, vida, predicación, muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Si usted quiere predicar el Evangelio, si usted quiere dar a conocer la buena nueva, ya sabe dónde encontrar el mensaje, ya sabe dónde encontrar el Evangelio. En Mateo, en Marcos, en Lucas, Juan.